Hola, hoy vamos a presentar la clase sobre enfermedades por calor e hidratación deportiva. Esta va a ser una clase introductoria, ya que hubo varios trabajos de revisión sobre el tema que presentaremos más adelante. La temperatura corporal normal oscila entre 36 grados y medio a 37 grados y es el producto de las reacciones metabólicas que ocurren en todo el organismo. Pero hay órganos que contribuyen especialmente a la producción de esa temperatura corporal por el gran nivel de actividad metabólica, como el corazón, el hígado y el músculo esquelético. Y además hay factores que modulan la temperatura corporal, como por ejemplo la función renal, las condiciones cambiantes del ambiente, el hecho de que la persona consuma fármacos, si hay presencia de infecciones. También se modula la temperatura corporal por trastornos endocrinos, por alteraciones del sistema nervioso central o por trastornos de la sudoración, entre otros aspectos. Vamos a explicar cómo se produce la regulación térmica del organismo. El órgano que lo controla es el hipotálamo. Funcionalmente podemos dividirlo en una región anterior y en una región posterior. Hay receptores que captan la temperatura corporal y facial, y a nivel hipotalámico en la parte anterior existen quimiorreceptores que hacen un feedback negativo con la parte posterior, donde existen receptores que captan las variaciones de temperatura. El hipotálamo posterior regula disminuyendo los mecanismos de pérdida de calor a través de la vasoconstricción, los escalofríos y la regulación hídrica. Y el hipotálamo anterior regula los mecanismos que aumentan la pérdida de calor mediante vasodilatación cutánea, aumento de la sudoración y del volumen minuto cardíaco. Por otra parte, hay mecanismos glandulares como la parte hipotalámica, donde se fabrica y concentra dos hormonas que son la antidiurética y la oxitocina, van a la hipófisis posterior y se liberan y contribuyen a regular el agua corporal y por lo tanto la temperatura. Por otra parte, la hipófisis anterior también produce la hormona tiroestimulante, que a nivel de la tiroides estimula la liberación de tiroxina, T3 y T4, y eso acelera todos los procesos metabólicos. En la médula suprarrenal se libera adrenalina y noradrenalina, que estimulan la velocidad de los procesos de conversión de energía y la lipólisis. Y a nivel renal, en realidad de varios órganos, porque actúa el riñón, el pulmón, las suprarrenales, etc., el sistema renina-angiotensina-aldosterona provoca una recaptación de sodio y de agua a nivel del túbulo contorneado distal del riñón y también a nivel de las glándulas sudoríparas. Veamos ahora cómo es el manejo del agua corporal total del organismo. El agua corporal total equivale aproximadamente a un 60% del peso de una persona, donde en una persona de 60 kilos aproximadamente habría 36 litros de agua corporal total, que se divide de la siguiente manera. La mayor parte está en el agua intracelular, ocupando 24 litros. La otra parte es el agua extracelular con unos 12 litros, de los cuales 3 litros corresponden al agua intravascular, es decir, al de la sangre, específicamente del plasma, y los otros 9 litros al agua en el intersticio, es decir, en el espacio entre las células. Este agua corporal total sufre un recambio, especialmente durante el ejercicio y competencia, que cuando el ambiente es relativamente frío puede ser entre 2 y 5 litros por día, pero en ambientes calurosos puede alcanzar entre 10 a 15 litros por día.
La reposición ineficaz de esta cantidad de recambio puede llevar a la disminución del volumen plasmático y, por lo tanto, a la pérdida del volumen minuto cardíaco, que es un factor condicionante de consumo de oxígeno. Recuerden que la fórmula que representa el consumo de oxígeno es el volumen minuto cardíaco por la diferencia arteriovenosa. Es decir, al caer el volumen minuto hay una pérdida de la capacidad de consumo de oxígeno, es decir, de la activación de los procesos que involucran los intercambios de energía y por lo tanto una pérdida absoluta del rendimiento. Cuando se presentan condiciones de alta temperatura y el organismo no alcanza a disipar y equilibrar los procesos de regulación térmica, se pueden producir enfermedades por calor. Vamos a analizarlas y vamos a analizar las causas. En primer lugar, puede haber una falla de la regulación hipotalámica, es decir, de los mecanismos que vimos anteriormente. En segundo lugar, puede haber una alteración de la disipación de calor, es decir, una alta temperatura ambiental y una elevada humedad, el uso de drogas anticolinérgicas, fenotiacinas, diuréticos, anticonvulsivantes, barbitúricos, etc. También puede haber una disfunción de las glándulas sudoríparas en algunas enfermedades o en quemaduras, por ejemplo en las fibrosis quísticas o en dermatitis, o sea, inflamación de la piel. También el tema de uso de ropas pesadas o en la insuficiencia cardíaca congestiva, en la deshidratación y en la obesidad. Y por último, puede haber una alteración en la producción, es decir, un aumento de la producción de calor por ejemplo, esfuerzos extremos, por la presencia de convulsiones que no puedan ser controladas, por una enfermedad de la tiroides que se denomina tirotoxicosis, por drogas como la aspirina, el ácido acetil salicílico, o la abstinencia al alcohol o sedantes, o por la presencia de infección. Todos estos aspectos generan aumento de la producción y pueden ser generadores de enfermedad por calor. Bueno, existen poblaciones que tienen un riesgo incrementado de sufrir enfermedades por calor. Tenemos en primer lugar chicos y adolescentes, ahora vamos a ver los mecanismos, a qué se debe, adultos sedentarios y ancianos, también embarazadas y pacientes obesos o con otras patologías como enfermedades de tipo crónica como la diabetes, la hipertensión arterial y la enfermedad cardiocoronaria. Los chicos y los adolescentes tienen desventajas termorregulatorias. Esto se debe, en primer lugar, a una menor tasa de sudoración por unidad de superficie corporal y por glándula sudorípara, y en segundo lugar, por un mayor aumento de la temperatura corporal a medida que se van deshidratando. Es un círculo vicioso. Así que las recomendaciones de hidratación, aunque sea en ejercicio moderado para esta población, es consumir al menos 2 mililitros por kilo de peso cada 15 minutos. Más aún en sujetos que ya están aclimatados porque tienen mayor nivel de sudoración, como vamos a ver más adelante. En cuanto a los mayores sedentarios y ancianos, también tienen desventajas de termorregulación y acá las causas es por reducción del flujo sanguíneo a la piel, por una menor capacidad de producción de sudor, por una menor percepción de sed para un grado determinado de deshidratación, esto es característico de las personas mayores, y finalmente por una menor aptitud aeróbica y menor capacidad de aclimatación en esta población. Ahora veamos cuáles son los mecanismos que generan las distintas variantes de enfermedades por calor. En primer lugar, los calambres por calor se producen por una pérdida de sodio y de agua, además por un déficit de minerales, especialmente de magnesio, y por fatiga muscular.
En cuanto al agotamiento por calor, la otra variante de enfermedad por calor, hay una inhibición del sistema nervioso central por aumento de la temperatura central y por pérdida de sal y agua. Y la instancia más grave, que es el golpe de calor, se produce por una falla de los mecanismos termorregulatorios a nivel central. ¿Cómo es la presentación clínica en estas distintas variantes? En el caso de los calambres por calor, simplemente hay calambres musculares dolorosos posteriores a una actividad física intensa. En segundo término, el agotamiento por calor presenta fatiga, cefalea, náuseas, lasitud, disminución de la formación de orina, que se llama oliguria, taquicardia, hipotensión, alteraciones del sistema nervioso central y sudoración, pero puede ser con temperatura normal o elevada. En cuanto a la presentación clínica del golpe de calor, tenemos dos circunstancias, el clásico y el golpe de calor producido por esfuerzo. Se puede presentar con prodromos como debilidad, vértigo, náuseas, desmayo y cefalea. La temperatura corporal supera los 41 grados centígrados y hay trastornos neurológicos como confusión, alucinaciones, agresión y hasta coma. La tensión arterial puede ser normal o disminuida y hasta llegar al síncope. Hay anhidrosis frecuente, pero puede haber sudoración persistente cuando es por el ejercicio, el golpe de calor en esta circunstancia. Hay acidosis metabólica, rhabdomiólisis, o sea, degradación de la masa muscular, lo cual desencadena mioglobinuria y esta mioglobina puede favorecer la producción de insuficiencia renal aguda. También aumentan las enzimas hepáticas y se prolonga el tiempo de coagulación, pudiendo desencadenar un cuadro denominado coagulación intravascular diseminada. El golpe de calor puede presentar complicaciones como convulsiones, neumonía por aspiración, descenso de la tensión arterial y síncope, infarto agudo de miocardio, edema cerebral y necrosis hepatocelular. Y más frecuentemente por golpe de calor producido por actividad física intensa, trastornos del equilibrio ácido-base, rhabdomiólisis, o sea, degradación de la masa muscular, lo cual provoca mioglobinuria e insuficiencia renal aguda, como señalamos antes, y coagulación intravascular diseminada. El manejo del calambre por calor es relativamente simple. Se trata con solución oral rica en sal o una bebida deportiva, caldo, o 3 gramos de sal cada medio litro de agua o jugo, y con elongamiento suave y relajación muscular. En cuanto a la segunda instancia, el agotamiento por calor, se trata con enfriamiento simple y rehidratación similar al tratamiento anterior. Es el manejo del golpe de calor, simplemente a modo de información, ya que depende de las circunstancias y requiere un equipo médico muy especializado. Se realiza una vía aérea suministrando oxígeno al 100%, se monitorea la temperatura central con una sonda rectal, ya que hay gran labilidad de la temperatura. Se puede colocar un catéter venoso central para medir la presión venosa central y controlar el volumen. Si hay alteración de la conciencia, tiamina y glucosa endovenosa al 50%. También se produce el enfriamiento por diferentes métodos con agua a temperatura ambiente o fría sobre la piel, más ventilación o el uso de sonda nasogástrica o tubo rectal o la aplicación de solución fisiológica por un catéter de diálisis peritoneal. Si hay escalofríos, se suministra clorpromacina o benzodiazepinas, que son anticonvulsivantes, y también se puede utilizar solución fisiológica endovenosa a 1 litro por hora durante 1 hora y media a 2 horas. También se pueden suministrar antipiréticos para bajar la fiebre si la causa es por una
infección que provoca pirógenos endógenos. Y finalmente se toman muestras de sangre para ver la evolución y se tratan las complicaciones. Con el manejo del golpe de calor es necesario tomar una muestra de sangre para determinar distintos aspectos como gases corregidos por temperatura, el hemograma, las plaquetas, el tiempo de protrombina y el parcial de tromboplastina, el ionograma, la urea, la creatinina, el calcio y el fosfato, la creatinfosfoquinasa, que es una enzima muscular, el hepatograma y la lactacidemia. Por otra parte, también es necesario hacer una muestra de orina para detectar mioglobinuria, que es, digamos, no corresponde que esté dentro de la orina las moléculas de mioglobina, y también un electrocardiograma para detectar la presencia de isquemia o arritmias que pueden ser frecuentes y una radiografía de tórax para descartar una neumonía aspirativa. Bueno, ahora le proponemos hacer una pequeña pausa para luego continuar con el resto de la presentación. Para mantener la temperatura en el rango normal, producto de los distintos mecanismos de producción de calor, también existen mecanismos de pérdida de temperatura que equilibran la temperatura normal. El primero de ellos es la radiación, donde el calor se elimina por disipación de ondas electromagnéticas desde el cuerpo hacia el ambiente. El segundo mecanismo es la conducción por contacto con objetos que están próximos al cuerpo. El tercero es la convección, donde se elimina calor a través de partículas de aire o de agua que pasan cercanas a la superficie del organismo. Y estos tres mecanismos se consideran unidireccionales, es decir, que no tienen gran capacidad de eliminar mucha temperatura al aumentar la misma en el organismo. En cambio, la evaporación, que no tiene un rol fundamental en situación de reposo, se hace importante durante el ejercicio y se considera un mecanismo facultativo, ya que se puede disipar gran cantidad de temperatura con la eliminación de sudor y la evaporación. Por cada litro de agua es posible un descenso de 540 calorías de descenso de temperatura y una posibilidad de eliminar desde 250 a 2500 mililitros por hora nos da gran capacidad de eliminar calor en ejercicio por este método. Hasta el 70% de la liberación de calor durante el ejercicio se produce mediante la evaporación. Entonces, siendo tan importante la evaporación durante el ejercicio, tenemos que ver cuáles son los factores que condicionan su efectividad. En primer lugar, hay condiciones del medio como la temperatura y la humedad ambiental, la velocidad del aire, la radiación solar, y por otra parte hay condiciones que dependen del individuo, como el grado de entrenamiento, la intensidad y la duración del ejercicio, el estado de aclimatación previo del sujeto, el porcentaje graso y muscular, especialmente el porcentaje graso, el estado metabólico del sujeto, la edad y finalmente la presencia de iones en el sudor. Si los factores ambientales son muy importantes, es necesario objetivarlos con un instrumento de medición preciso. Es posible medir la temperatura húmeda global o WBGT con un termómetro de humedad global que combina mediciones de la temperatura del aire, de la humedad y de la radiación solar y a través de una fórmula, digamos, establece la temperatura húmeda global adecuada. Esto es importante ya que es una expresión del estrés térmico del individuo y las asociaciones, por ejemplo, la FIFA como asociación deportiva, determina en su reglamento medidas específicas de temperatura húmeda global para determinadas cuestiones.
Por ejemplo, son obligatorias pausas para hidratarse en ambas mitades del partido y en torno al minuto 30 y 75, cuando la temperatura húmeda global excede los 32 grados centígrados, para justamente evitar el estrés térmico y generar lesiones o enfermedades por calor. Pasamos a analizar ahora cómo la intensidad del ejercicio influye sobre la temperatura del core, la temperatura central. A medida que aumenta la intensidad del ejercicio por incremento del consumo máximo de oxígeno, se incrementa la temperatura del core, que se mide objetivamente a partir de la temperatura rectal, aunque ahora hay métodos más modernos. Hay un punto de corte aproximadamente por encima y por debajo del 75% del VO2 máximo, que estaría a un 85% de la frecuencia cardíaca máxima aproximadamente, donde se dan variaciones de la temperatura corporal. El flujo sanguíneo se incrementa a medida que aumenta la temperatura y se irriga la piel, pero predominantemente hay un desvío hacia los músculos en actividad. Este 75% de intensidad provoca una inhibición del mecanismo del metabolismo lipolítico y un predominio del metabolismo glucolítico con producción de lactato, es decir, al ser la fuente de consumo de energía el glucógeno, se produce también una disminución de la reserva de glucógeno muscular, lo cual lleva a la fatiga. Si se produce en cambio una restitución de fluidos en el organismo y especialmente con contenido de carbohidratos, es posible restablecer ese flujo sanguíneo y provocar una disminución de la fatiga. ¿Qué ocurre entonces cuando un deportista se entrena en condiciones de calor, de temperatura y humedad elevada? Se provocan adaptaciones producto de ese entrenamiento o aclimatación. En este caso el sudor es más precoz, se da a menor temperatura y con menor intensidad de ejercicio, también con menor concentración de iones ese sudor. Hay un mayor volumen, los deportistas tienen gran capacidad de disipar calor a través de la transpiración, del sudor y de la evaporación consecuente. También hay un mayor volumen plasmático como adaptación, hasta el 5%, luego de que pase un tiempo de entrenamiento en calor. Hay mayor secreción de aldosterona, como dijimos antes, sistema renina-angiotensina-aldosterona, que provoca la reabsorción de sodio y agua a nivel renal y de las glándulas sudoríparas. Hay un menor volumen minuto cardíaco para la misma carga relativa de ejercicio. Hay una menor tensión arterial, un menor flujo a la piel, pero un mayor flujo al hígado y al riñón, que funcionan activamente. Hay una menor concentración de lactato en sangre, también una mejor capacidad de hidratación y finalmente hay un menor consumo de oxígeno que depende del volumen minuto cardíaco como factor central y de la diferencia arteriovenosa como factor periférico. Esto ocurre porque hay una mayor afinidad del oxígeno por la hemoglobina para la misma carga relativa de ejercicio. Los factores que determinan la afinidad del oxígeno por la hemoglobina son el aumento de la temperatura, la presión de dióxido de carbono y el 2,3-DPG, que es un metabolito de la glucólisis anaeróbica, y el descenso del pH. Como hay una menor temperatura relativa, digamos, a determinada carga de ejercicio, hay una mayor afinidad de oxígeno por la hemoglobina y entonces un menor consumo de oxígeno para esa carga específica de ejercicio. Vamos a hablar ahora brevemente de la terminología, ya que hay gran cantidad de términos que se usan en la bibliografía.
respecto a la hidratación es la condición o el estado de estar hidratado. Una normo o euhidratación se refiere a un equilibrio hídrico. La hiperhidratación se refiere a un balance hídrico positivo donde hay un exceso de agua, mientras la hipohidratación es un balance hídrico negativo con una falta de agua en el organismo. Por otra parte, la deshidratación es el proceso de pérdida de agua corporal en función del peso corporal. Según la Organización Mundial de la Salud, hablamos de una deshidratación leve cuando es menos del 5% de pérdida del peso corporal, moderada cuando es entre el 5 y el 10% y grave cuando es más del 10% de pérdida de peso corporal. Y ahora vamos a nombrar los factores de los cuales depende esa capacidad de hidratación. Por un lado, la tasa máxima de ingesta de fluidos, por otro lado, la velocidad de vaciamiento gástrico y finalmente por la velocidad de absorción intestinal. Todos estos factores pueden llegar a ser superados por la sudoración. Normalmente se provoca una ingesta voluntaria que cubre el 50% de esta pérdida y lo ideal es que la reposición para que sea óptima sea el 100% de la pérdida. Ahora vamos a analizar puntualmente uno por uno los factores que condicionan la capacidad de hidratación. El vaciado gástrico es mayor a mayor volumen de líquido ingerido, es mayor a menor temperatura del líquido, es menor el vaciado gástrico cuando hay mayor cantidad de energía contenida en el fluido, es menor también a mayor osmolaridad del fluido que se ingiere, es menor cuando es mayor la intensidad del ejercicio, especialmente cuando pasa el 75% del VO2 máximo, que lo pusimos como punto de corte, es menor el vaciado gástrico a mayor grado de deshidratación y también es menor cuando más alta es la hipertermia. Por otra parte, la absorción intestinal depende también de la osmolaridad, es menor a mayor osmolaridad. También hay una menor absorción intestinal cuando la intensidad del ejercicio es alta. Es mayor la absorción intestinal, en cambio, cuando el fluido contiene carbohidratos y es mayor cuando esos carbohidratos son múltiples. En lugar de un monosacárido, digamos, tener varios monosacáridos o un disacárido o un polisacárido. Y finalmente, la capacidad de hidratación también depende de la ingesta voluntaria y espontánea de líquidos, como dijimos, que lo ideal es en una temperatura entre 15 y 20 grados centígrados del líquido, que esté levemente saborizada, eso le da palatabilidad a la bebida y se consume más, que esté levemente odorizada y que tenga un leve sabor dulce y que también tenga color, es decir, los individuos consumen voluntariamente más líquidos cuando responden a todos estos requisitos. Distintos estudios analizaron qué ocurre con el rendimiento cuando se da un proceso de deshidratación. Cuando hay una pérdida de hasta el 2% del peso corporal, hay una reducción en la performance física, en el sprint y en resistencia. También cae en la capacidad de destrezas motrices y hay una disminución de la capacidad termorregulatoria. Cuando esa pérdida del peso corporal va entre el 2 y el 5% del peso corporal, cae el 30% del tiempo de realización de ejercicio, hay una disminución de los procesos cognitivos y también una reducción de la capacidad de toma de decisiones. Entonces es muy importante que la reposición de fluidos y electrolitos y en definitiva del agua corporal total luego del ejercicio o entrenamiento o competencia se produzca dentro de las 48 o 72 horas. En realidad, idealmente, dentro de las 24 horas posteriores.
Les voy a presentar ahora una serie de estudios realizados en fútbol donde se analizó el balance de fluidos y la regulación térmica en partidos competitivos. Se analizó la temperatura ambiental, la humedad, la pérdida de sudor, la temperatura rectal y la ingesta de fluidos. Acá les señalé especialmente la temperatura ambiental más elevada en uno de los estudios, 38 grados centígrados con 25% de humedad. Hubo una pérdida de sudor de 3 litros 600, lo que equivalía a un porcentaje del peso corporal de 4,6%. La temperatura rectal en ese caso fue de 39 grados, similar a los otros estudios en diferentes condiciones, y esto a pesar de una ingesta de líquido de 1,5 litros en total. Todo esto, por supuesto, trae aparejado una disminución del rendimiento, como vimos antes, y un riesgo incrementado de lesiones y enfermedades por calor. Veamos entonces cómo debe ser la reposición. ¿Qué se debe reponer? En primer lugar, reposición hídrica, es decir, agua, electrolítica, es decir, sodio, potasio, los solutos con una osmolaridad menor a la osmolaridad plasmática, que es de 300 miliosmoles, y también reposición energética, es decir, carbohidratos, glucosa al 4 al 8%, idealmente alrededor del 6%, como tienen la mayoría de las bebidas deportivas, aminoácidos en esfuerzos que sean superiores a 1 hora, y hay un concepto de hiperhidratación donde se suministran 500 mililitros al acostarse y otros 500 mililitros al levantarse extra. Pero esto también hay que manejarlo con cuidado porque hay riesgo, digamos, de generar una dilución de sodio, es decir, una hipoosmolaridad plasmática. Así que no siempre es recomendable. Entonces, la recomendación es antes del ejercicio entrenamiento en condiciones de calor, de 250 a 600 mililitros 2 horas antes, más 250 mililitros inmediatamente antes del esfuerzo, durante el mismo, de 150 a 200 mililitros cada 15-20 minutos en periodos regulares. Esto es una recomendación del Colegio Americano de Medicina del Deporte. Y luego del ejercicio, entrenamiento o competencia, hay que reponer 50% más que el sudor perdido, para lo cual es necesario realizar un pesaje antes y luego de la actividad y realizar un control con botellas marcadas individualmente en lo posible. ¿Qué características tiene que tener la bebida deportiva ideal para la reposición de fluidos? Tiene que ser una mezcla de 70 gramos por litro de glucosa, sacarosa, fructosa, más 100 miligramos de sodio cada 250 mililitros o 400 miligramos por litro, más 130 miligramos de potasio. Por otra parte, no hay evidencias científicas de que haya mejorías del rendimiento con la adición de glicerol, cafeína, aminoácidos, piruvato, lactato o vitaminas. Se hicieron diferentes estudios para valorar el agua versus una bebida deportiva, es decir, con carbohidratos en distintos deportes. En este caso vamos a ver estudios en el fútbol, donde los hallazgos fueron los siguientes. Hubo aumento de la resistencia a la fatiga, un 33%, usando bebidas con carbohidratos, más goles a favor y menos en contra, mayor distancia recorrida en el segundo tiempo y un menor gasto de glucógeno muscular del 39%. A partir de acá, las recomendaciones ideales son suministrar carbohidratos en 30 a 60 gramos por hora, más 50 gramos inmediatamente de finalizado el esfuerzo y 50 gramos más a las 2 y a las 4 horas post entrenamiento o post partido.
Luego, las bebidas deportivas recomendadas son de una cantidad de 5 a 8 mililitros por kilo antes del esfuerzo y 2 a 3 mililitros por kilo cada 15 minutos durante el mismo. Esto equivale a los 150 a 200 mililitros que nombrábamos antes. Y para terminar, hay que hacer un ajuste según el control de peso y la hidratación individual, pesando antes y después del evento, e intentar reponer el 50% al menos de lo perdido lo más rápidamente posible al finalizar el esfuerzo. Para ir cerrando esta presentación vamos a hablar de las estrategias de prevención de acuerdo a los organismos internacionales. Lo más importante es una buena aptitud física, tal vez la más importante, una aclimatación gradual a las condiciones de calor, realizar un incremento en la ingesta de fluidos antes del evento, como venimos señalando, entrenar la tolerancia a altos volúmenes de líquidos, que no es fácil de realizar, reducir el tiempo de entrenamiento en calor y sobre todo la intensidad del entrenamiento y hacer pausas más frecuentes y prolongadas cuando las condiciones ambientales no son adecuadas. Usar ropa suelta, liviana, clara y evitar el uso de plásticos que eviten los mecanismos de eliminación y dispersión del calor. Utilizar lugares a la sombra o donde circule el viento y las horas más frescas del día. Evitar los rangos de temperatura y humedad prohibidos, de acuerdo a las condiciones que nombramos cuando hablamos del medidor de temperatura con bulbo húmedo, y mantenerse hidratado no solamente con agua, aún en ausencia de sed. Esta última es la recomendación más importante en esta parte. Ya cerrando esta presentación sobre estrategias de prevención, siguiendo las recomendaciones de los organismos internacionales, debemos asegurar la educación adecuada a entrenadores, deportistas, cuerpo médico, incluyendo cuerpo técnico, tal vez es esto uno de los aspectos más importantes, proveer personal médico entrenado específicamente en el lugar de entrenamiento o competencia para luchar contra las enfermedades provocadas por el calor, asegurar en el examen de preparticipación preguntas relativas a temas como la ingesta de fluidos, antecedentes de enfermedad por calor, cambios bruscos de peso, uso de fármacos y suplementos, etc. Y también el punto más relevante es asegurar la autoridad médica, es decir, que el cuerpo médico tenga la capacidad y la autoridad para modificar las relaciones trabajo-pausa, los horarios de entrenamiento, cuestiones relativas al equipamiento y a la participación individual que se basa en condiciones ambientales seguras y con cuidado de la salud. Este es uno de los puntos más importantes y uno de los más difíciles de obtener. Bueno, queremos agradecer a los que llegaron hasta acá y esperamos reencontrarnos en próximas clases. Hasta pronto.